Saludos, soy su profesor el doctor Javier Hall. A continuación abordaremos la temática clientes con problemas nutricionales y metabólicos que forma parte del capítulo número 19 del manual National Strength Condition Association, Fundamentos del Entrenamiento Personal, y es parte de las familias o de las temáticas relativas a la atención a clientes con necesidades específicas. Iniciamos esta temática tomando en cuenta la prevalencia y las circunstancias y problemas de salud pública que arroja la obesidad. Básicamente en países industrializados, casi uno de cada cuatro personas va a tener ya sea esta problemática, sobrepeso u obesidad. ¿Y cómo va a estar clasificada? El National Strength Condition Association establece el índice de masa corporal como circunstancia de poder identificar a las personas que tienen obesidad, que tienen arriba de 29.9. Por otra parte, se establece que si personas en edad preadolescente tuvieron padres, madre, tutor, que tuvo esa circunstancia, muy posiblemente va a tener un 70% de poder seguir ese patrón. Y por otra parte, si el niño o el preadolescente fue obeso en esas edades cruciales de generar hábitos, hay un 80% que continúe de esa manera. Como comentamos, el manual establece este criterio como obeso aquella persona que tenga un peso entre estatura al cuadrado, determinado así por el IMC, el índice de masa corporal, arriba de 29.9. Este criterio tiene sus pros, sus contras, usualmente para poblaciones grandes. Es un instrumento válido, fácil de poder utilizar y confiable. En ocasiones para poder tomar datos deportistas o algún tipo de poblaciones tiene sus sesgos, pero bueno, como criterio diagnóstico lo establece el manual y para poder darle un poquito más de relevancia a este aspecto, si se junta con otro indicador clínico como lo es la circunferencia de la cintura, tiene un abordaje todavía más certero. Y el índice de masa corporal se va a clasificar en cuatro. Uno, peso bajo, abajo de 18.5. Normopeso o peso normal, arriba de 18.5 y menos de 25. Sobrepeso, arriba de 25 y menos de 30. Es decir, las personas que tienen obesidad se van a clasificar arriba de 29.9. En estadio 1, 2 y 3 de gravedad, de obesidad, con 5 puntos de diferencia entre cada uno, 5 valores del IMC. Pero si aparte la persona, además de identificar con una obesidad de arriba de 29.9, se añade el criterio diagnóstico de la circunferencia de cintura, es un poco más exacto el poder valorar a las personas bajo este esquema y los factores también aumentan. Para poder identificar este aspecto, en cuanto a riesgo de enfermedad coronaria, se establece que la persona tenga, si es hombre, arriba de 102 centímetros y si es mujer, arriba de 88 centímetros en la cintura. Por otra parte, se establece esta circunstancia porque en la cintura se clasifica la obesidad denominada androide, la que tiene más asociación a enfermedades coronarias, y se utiliza también la relación cintura-cadera. Está la obesidad androide en forma de manzana y está la obesidad ginecoide, la cual se localiza principalmente en las caderas, pero básicamente ese es el esquema que se establece como poder identificar la obesidad bajo esta circunstancia. Por otra parte, se aborda también que la obesidad es multifactorial, puede venir por hábitos, genética, contexto sociocultural, múltiples circunstancias principalmente asociadas al consumo calórico y el gasto energético, de tal manera que es multifactorial. Claro que puede haber un esquema en el cual la persona puede llegar a tener obesidad por un factor o una alteración hormonal. Puede ser posiblemente una disminución de la hormona tiroidea, la T4, la tiroxina, y tenga hipotiroidismo.
y ese factor desencadena aumento de peso. Pero el porcentaje de personas con esas características van a ser los menos. Generalmente es una cuestión de un desbalance entre un mayor consumo calórico que gasto energético. Pues bajo ese esquema, el ejercicio, la alimentación y los hábitos saludables juegan un papel importante como elemento de tratamiento a estas circunstancias, ¿no? Porque en el caso del ejercicio, que es nuestra área, ya sabemos los múltiples beneficios que puede llegar a dar. Obviamente que puede haber una recomposición corporal, disminuyendo la grasa corporal, aumentando la masa muscular. Desde el punto de vista de la psicológico, genera mejor autoestima, mejor imagen corporal, mejor bienestar, mejor ánimo. Son múltiples realmente las posibilidades que el ejercicio da, pero esto tiene que ir aunado al trabajo multidisciplinario de muchos profesionistas para poder establecer que este ejercicio, además de que tú vas a gastar calorías, se tiene que controlar la selección de los alimentos, se tiene que preservar el tipo de alimentos para que el gasto metabólico en reposo no disminuya y se preserve en general la masa corporal magra. Entonces, aunado a eso, los mecanismos del ejercicio y control de peso van ayudados con circunstancias psicológicas de poder ayudar a la persona a poder que tenga una adherencia al ejercicio físico y a su vez va disminuyendo en un periodo razonable el peso. Y esa pérdida de peso, National Strength Condition Association establece obviamente que tiene que haber un facultativo, un nutriólogo, una nutrióloga, pero en general nosotros desde nuestra perspectiva tendríamos que tener en cuenta los elementos de informar que lo más idóneo es poder establecer un déficit calórico entre el consumo calórico y el gasto energético de 500 a 1000 calorías por día para poder tener éxito en este tratamiento. Por otra parte, se recomienda que a la semana la manera más saludable de poder disminuir ese peso corporal no exceda de 500 gramos a 1 kilogramo a la semana. Y si una persona que tiene obesidad arriba de 29.9 del IMC, como habíamos mencionado anteriormente, lo ideal es establecer objetivos a largo plazo, por ejemplo, perder el 10% del peso corporal en 6 meses. Con el hecho de perder 3% a 5% del peso corporal, ya se ven ganancias a la salud. Pero se recomienda que este tipo de tratamientos multidisciplinarios se vayan a largo plazo para poder trabajar de manera efectiva y saludable. Y no irse a dietas hipocalóricas en las cuales en ocasiones son contraproducentes y pueden generar ya sea carencias de nutrientes o inclusive disminuir la masa muscular. Bajo ese esquema se proponen algunas posibilidades como dietas hipocalóricas, las cuales tienen que ir o tendrían que ir acompañadas de una alimentación, por ejemplo, alta en fibras, de aproximadamente 20 a 30 gramos, de poder reducir, como comentamos anteriormente, 500 a 1000 calorías en un déficit calórico habitual, seleccionar las grasas de saturada en la cual vamos a alimentarnos que no exceda del 8 al 10% de las calorías totales, el colesterol que no sea más de 300 miligramos, de tal manera que va engranado el ejercicio, la actividad física, porque en cuanto al ejercicio se recomienda, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que requerimos realizar actividad física con intensidad moderada y vigorosa, la cual esté mantenida en el tiempo, por lo menos 10 minutos, si se llega a 30 minutos es lo ideal por lo menos, y que durante un día, por actividad física programada, podamos gastar o consumir 150 calorías
y sumadas a la semana, 1000 calorías. Una persona con obesidad, lo ideal es que realice 150 a 250 minutos a la semana de actividad física moderada a vigorosa para poder estar en ese tratamiento durante esos, por ejemplo, 6 meses para poder bajar su 10% de grasa de masa corporal. Y una vez se llega al objetivo, la persona para poder mantener ese peso, se recomienda realizar 250 a 300 minutos por semana de actividad física. En ese sentido, también hay otro tipo de estrategias en las cuales la actividad física general puede ayudarnos. Son estrategias de actividad física espontánea, perdón, la cual la persona puede realizar de manera concreta en su día a día, tomando en cuenta su esquema, sus circunstancias, puede sumar más gasto calórico, 100, 200 calorías más en acciones habituales, desde pasear a su perro, desde realizar actividad física en las tareas habituales de la casa, desde irse caminando a su trabajo, desde arreglar el jardín. Son múltiples actividades las cuales se adaptan a las circunstancias de las personas. Y obviamente que este gasto energético, habrá actividades físicas intensas y actividades físicas moderadas, unas que se clasifican como tareas habituales y otras que se clasifican como actividades deportivas. Pero al final de cuentas se resalta que la persona tendría que gastar 150 calorías diarias y completar 1000 calorías al día derivado del gasto energético por actividad física. Entonces, bajo ese esquema se recomiendan las pautas o el diseño de la actividad física, del ejercicio físico para los clientes obesos. Esto se diversifica en actividad física aerobia, entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad. En cuanto a la actividad física aerobia, se establece una recomendación de 300 minutos a la semana en actividad física que vaya a 30 minutos al día de actividad física bajo esa intensidad moderada, 40-60% del VO2 máximo de la persona o 50-75% también del VO2 max de la persona o de la frecuencia cardíaca de reserva de la persona. Para esto, en cuanto a actividad física aerobia, y que sea al menos 5 días a la semana para poder maximizar el gasto energético. Hay ciertas recomendaciones y cuestiones importantes al momento de trabajar para la obesidad, con personas con obesidad, y ahorita las vamos a detallar. En cuanto al entrenamiento de fuerza, se recomiendan 2 a 3 días a la semana, días separados para poder tener una adecuada recuperación del cuerpo, rutinas de cuerpo completo, rutinas en las cuales se realicen ejercicios de grandes grupos musculares con una serie al principio y va a ir progresando de 2 a 4 series con repeticiones de 10 a 15. Básicamente aquí se establece o se recomienda la tolerancia muscular más allá de la hipertrofia u otras orientaciones de la fuerza aún con mayor intensidad. Y por último, la flexibilidad, la cual también aborda trabajarse 2 a 3 días por semana, trabajando grupos musculares con repeticiones de 4 por grupo muscular con flexibilidad estática, la cual debe tener una duración entre 15 y 60 segundos por ejercicio. Las personas con obesidad básicamente van a tener ciertas condiciones específicas, como se ven aquí en la imagen. Número 1, las extremidades inferiores van a sufrir un estrés, hay un desbalance entre lo que se carga y que va a ir a dar a las extremidades inferiores, de tal manera que también el mismo exceso de grasa, si un aumento hay una obesidad androide, el centro de gravedad se va a anteriorizar y el equilibrio muy posiblemente también se va a alterar al momento de poder estar haciendo movimientos, de tal manera que va a haber acciones de las cuales se van a restringir.
También el mismo peso va a realizar, va a generar también en ocasiones posibles lumbalgias o alteraciones posturales. No podemos estar realizando ejercicios siempre de pie, después me siento, después me paro. Intentar en este caso que esas alteraciones posturales sean las mínimas para minimizar la presión de la vena cava, por ejemplo, y dificultar el retorno venoso. Al mismo tiempo, el exceso, el lastre de peso van a generar en la persona que tenga modificaciones en su ventilación, disnea o hipernea y también intolerancia al calor, de tal manera que una persona con sobrepeso, con obesidad principalmente, realmente el hacer ejercicio no va a ser por sí solo una experiencia tan agradable. Obviamente con el tiempo se pueden establecer y con la guía de los entrenadores personales se crean esos ambientes que favorezcan estos esquemas. Pero el entrenador lo tiene que tener en cuenta siempre. El factor psicológico es muy importante y dentro de esos programas de cambio para el estilo de vida, como mencionamos, está la circunstancia psicológica, la cual el cliente y el entrenador tendrían que tener en cuenta las fortalezas y debilidades de la persona mediante una autoobservación, identificar qué posibles conductas pueden favorecer al éxito de poder llegar a poder alimentarse sanamente, realizar las sesiones de ejercicio y tener las condiciones de salud para poder llegar a poder disminuir el peso y los obstáculos también. De tal manera que viene dentro de ese programa de cambio de estilo de vida para la obesidad, viene una circunstancia de poder establecer objetivos. En el capítulo de psicología de este manual se detallan de manera concreta y se especifican cómo abordar objetivos, pero de manera general en inglés se ponen estas siglas que se llaman SMART, en español Metro, donde tiene que haber un sistema de recompensas, tiene que ser un objetivo alcanzable, un objetivo medible y un objetivo evaluable, desde como por ejemplo ver la cantidad de pasos que realizamos o un momento ver el seguimiento durante cada mes del porcentaje de grasa corporal ganado. Pero bueno, esta temática la vamos a abordar de manera concreta en el capítulo de psicología. Por otra parte, hemos estado viendo problemas de un desbalance del consumo calórico con el gasto energético. Ahora, se hace un paréntesis para poder identificar también algunos trastornos de la conducta alimentaria y en ese sentido también la responsabilidad del entrenador que está hombro a hombro con los clientes. Es importante poder identificar algunos factores que conduzcan a este tipo de trastornos. Vamos a iniciar con el factor que conlleva a la anorexia y principalmente destacar los signos premonitorios, los signos que nos abordan el inicio de un problema mayor y poder derivarlo de una manera concreta a un especialista. Obviamente que estos problemas de trastorno de conducta alimentaria son problemas psicológicos y tendrían que atenderse por el facultativo, por un psiquiatra, para poder disminuir estos aspectos. Pero básicamente se destacan aquí los signos de alerta que son una pérdida de peso de una manera muy abrupta, negación de poder identificarte a ti como estar en un IMC normal y creer que tienes un IMC arriba de 29.9, poder tener una ropa más holgada donde tú consideres que no quieres que tu cuerpo se visualice porque tú consideras o la persona considera que tiene un exceso de grasa corporal. Son diversos las signos premonitorios que tenemos que tomar en cuenta, como una obsesión por el ejercicio, una hiperactividad y algún otro tipo de rituales específicos que tendremos que nosotros los entrenadores, que estamos más hombro a hombro con los clientes, si es el caso, poder identificarlos y derivarlos.
Por otra parte, viene otro trastorno de la conducta que es la bulimia, y aquí se destacan también diversos signos premonitorios para detección de la bulimia, entre los cuales básicamente va a haber una autoinducción del vómito a partir de alimentarte, y la persona obviamente que esos jugos gástricos van a dañar la dentina, van a cambiarla de color, y el utilizar la mano para poder hacer esta acción también va a hacer que cambie de color. Es esa característica la más concreta, pero también se puede utilizar diuréticos, exceso de ejercicio, a manera de castigo, de tal manera que sí es importante poder canalizar este aspecto. Se viene un tercer trastorno de la conducta alimentaria, que es la tríada de la mujer atleta o la tríada de la mujer deportista. Aquí hay algunos, se puede decir, deportes con cánones de estética, de belleza, de peso específico, en los cuales la mujer, si no está acorde a ellos, trata básicamente de consumir, tener un menor consumo calórico para poder tener el peso adecuado. Y en esa circunstancia se puede desequilibrar y puede obviamente que ser contraproducente en poder tener una menor cantidad de nutrientes, de poder tener amenorrea, de por ejemplo tener osteoporosis, y obviamente que debilidad o baja energía, y venir una amenorrea o disfunción menstrual. Entonces, bajo ese esquema, estos, repito, son signos, son alteraciones psicológicas a tratarse por el facultativo o por un psiquiatra, pero nosotros podríamos tener ese elemento de poder identificar esos signos premonitorios. Por otra parte, pasamos nuevamente a una circunstancia de mayor consumo calórico que gasto energético principalmente, y vamos a la familia de las hiperlipidemias o dislipidemias. Obviamente que necesitamos nosotros identificar que necesitamos un 30% de grasa corporal para poder vivir, para poder consumir, pero cuando se excede, y especialmente de las saturadas, viene un desbalance de las lipoproteínas, del colesterol que tenemos en sangre, y la manera de poder almacenarse va a ser la incorrecta. Esto con el paso del tiempo, de una manera silenciosa, la opción que va a ver nuestro cuerpo es poder que ese exceso de grasa se quede en el endotelio vascular, que básicamente genere un ateroma en las paredes de los vasos sanguíneos, y con el tiempo ese ateroma se va a compactar, se va a llenar de fibrina y va a tapar la luz, y obviamente que va a tapar la conducción, la irrigación y la perfusión hacia ciertos tejidos, hasta llegar a una circunstancia que es un infarto, ¿no? Pero bueno, este tratamiento es todavía más avanzado, también tiene que tener un facultativo, aparte del ejercicio, que es una opción muy positiva. Viene la alimentación y viene, por ejemplo, el tratamiento con estatinas por parte del facultativo, por parte de la nutriólogo médico, para poder tratar estas circunstancias. En general, hay un desequilibrio entre las lipoproteínas de alta densidad y las de baja densidad. Las de alta densidad se denominan las buenas, las de baja densidad se denominan las malas. Al final de cuentas, en una analítica tiene que haber valores óptimos. Por ejemplo, el colesterol tendría básicamente que estar en, menos del colesterol total, menos de 200 eh, miligramos por decilitro. El LDL básicamente tendría que estar en menos de 100, 129 sería el caso óptimo, y el colesterol de alta densidad en mujeres sería menos de 40, y en hombres, sería estar en menos de 40 como bajo, y si está alto es positivo, es bueno, porque ese colesterol alto de alta densidad, si está arriba de 60, va a ayudar a que ese colesterol malo se quite de las arterias y se metabolice en el hígado a manera de energía. Y por último, los triglicéridos se recomiendan
no exceder a 150 miligramos por decilitro. Al final de cuentas, como comentamos, existe un colesterol malo, un colesterol bueno, el HDL, el LDL es el que en mayor medida se va a pegar en el endotelio de las arterias, y viene esas circunstancias de poder tener una dieta, repito, con un cambio terapéutico de estilo de vida, donde sea aún más estricta, donde las grasas saturadas en una persona con obesidad era del 8 al 10, y una persona con estas circunstancias de hiperlipidemia deberían ser menos del 7%, donde el colesterol, por ejemplo, una persona con obesidad debería ser menos de 300 y en hiperlipidemia menos de 200. Al final de cuentas, es más estricto, y esto se ve en el ejercicio, donde las pautas, el diseño es muy similar a la obesidad, pero aquí se recomienda poder realizar ejercicio más de 5 días a la semana, y si se puede los 7 días, sería recomendado. Entre 30 y 60 minutos al día para poder restablecer ese equilibrio junto con la alimentación, junto con estatinas, si así lo tuviera como tratamiento. El ejercicio se recomienda bajo ese esquema, tomando en cuenta los aspectos que habíamos mencionado anteriormente, que muy posiblemente una persona, al margen de poder tener obesidad, también tiene hiperlipidemia y puede tener otro tipo de alteración. Básicamente considerar esa cuestión de la intolerancia al calor, identificar los movimientos restringidos, si la persona no podría caminar, poder utilizar bicicleta u otra modalidad de ejercicio que así fuere conveniente para poder realizar de manera positiva los entrenamientos. Pasamos ahora como si fuera un continuo de más a menos, dejando el paréntesis de los trastornos alimentarios. Pasamos al síndrome metabólico, que es un conglomerado. Es básicamente un conjunto de circunstancias que posibilitan un mayor riesgo a hiperinsulinemia, a diabetes mellitus o a enfermedades cardiovasculares o a infarto al miocardio. Básicamente la persona que tuviera una circunferencia de cintura, una grasa abdominal androide en hombres arriba de 102 y en mujeres arriba de 88 sería un criterio. Triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro, el HDL, que es el colesterol bueno, el de alta densidad, que sea menor en 40 miligramos por decilitro para hombres y 50 para mujeres, ya es un factor. La presión sanguínea arriba de 130, 85 milímetros de mercurio, y la glucosa en ayunas arriba de 110 miligramos por decilitro. Quien tenga 3 de esos 5 ya es considerado síndrome metabólico, y las posibilidades de una futura diabetes se va a incrementar, así como también la posibilidad de poder tener enfermedades cardiovasculares o un posible infarto al miocardio. Vamos en este continuo con la última patología de esta familia, que es la diabetes mellitus. Básicamente aquí hay una alteración en las células beta del páncreas, la cual va a dificultar que la glucosa se pueda básicamente utilizar, y eso va a generar múltiples signos, síntomas y alteraciones como poliuria, polidipsia, polifagia, que al final de cuentas es el incremento de la micción, de la sed, del apetito y una debilidad general. Una persona que va a tener diabetes mellitus va a estar diagnosticada cuando le hacen una analítica de la glucosa en ayunas, y en 2 ocasiones sale elevada, arriba de 126 miligramos por decilitro. Hay 2 tipos de diabetes, bueno, hay 3. La más común, que es la insulino dependiente, que es la tipo 2, el 90% la va a padecer. Aquí no se necesita una insulina de manera endógena. En la tipo 1 se requiere una insulina de manera endógena, a manera inyectable, perdón, y es el 10% de los casos. Y hay una tercer tipo, que es la gestacional, que aparece en esa etapa, que no da a todas las mujeres que están en embarazo, sino a un 3 a un 5%, y una vez terminando ese embarazo, generalmente se va por sí sola. En cuanto al ejercicio,
vamos a destacar que tenemos que primeramente ver las contraindicaciones. Destacamos las más importantes. Obviamente que una persona si tiene diabetes y una nefropatía, no va a tener ese ánimo para poder hacer ejercicio. Pero generalmente el poder medir la glucosa con un glucómetro es lo ideal. Y si la persona tiene arriba de 250 miligramos y cetonas en la orina, es una contraindicación poder hacer ejercicio. O si tiene 350 miligramos por decilitro, no tiene que hacer ejercicio en caso de la diabetes tipo 1. Por otra parte, vienen algunas circunstancias en las cuales si la persona tiene una retinopatía diabética, no se recomienda hacer ejercicios de alta intensidad. Y por último, si la persona se mide la glucosa y la trae baja, obviamente que van a venir signos y síntomas específicos, pero obviamente que el ejercicio va a bajar la glucosa y es no hacer actividad física cuando la glucosa esté a menos de 65 miligramos por decilitro. Y en ese sentido nos vamos al diseño. Es muy similar a los anteriores en cuanto a la fuerza, 2 a 3 veces por semana, flexibilidad 2 a 3 veces por semana, con grandes grupos musculares, y aquí se incrementa la frecuencia. La intensidad es generalmente la misma, del 50 al 80% de la frecuencia cardíaca de reserva, pero se recomiendan todos los días o por lo menos 3 días a la semana de actividad física. Recordando que este tipo de familias de trastornos metabólicos generalmente pueden venir acompañados, obesidad sola, puede venir sola, puede acompañado de hiperinsulinemia o de diabetes o alguna circunstancia de síndrome metabólico. Entonces, bajo ese esquema, terminamos el capítulo para quedarnos a